Muy bien, buenas tardes todos. Ya somos suficientes para iniciar. Pues hoy tenemos que pasar a un capítulo, bueno, un subcapítulo nuevo, que son propiedades y aplicaciones de cerámicas. Pues hemos hablado de cómo preparar cerámicas. Son tres pasos. Tenemos primero generar o conseguir polvos, que hemos hablado bastante de esto. Luego, la forma verde, que no tiene mucho de qué hablar. Seguramente si buscamos la literatura podemos encontrar miles de artículos, pero a nivel de una introducción general es sencillamente procurar que tengamos una forma que aguanta los primeros minutos de sinterizado, y el sinterizado es el tercer paso en el proceso, donde hemos indicado, y es un concepto muy importante desde luego, que todo se basa en la reducción de la tensión superficial del polvo, que en consecuencia se convierte en un policristal, sea cerámico, sea metálico, dependiente de la naturaleza del polvo. Ok, pues en propiedades de materiales cerámicos hay que tener cuidado porque tenemos de estas generalidades que decimos, bueno, las cerámicas que les damos propiedades generales, pero hay muchas excepciones. Como siempre, cuando clasificamos materiales, hay que estarse consciente de las excepciones. Y pues en este capítulo nos vamos a enfocar en aquellas cerámicas que se desarrollaron o se seleccionan expresamente para uso estructural. Uso estructural significa para resistir fuerzas en el componente donde son parte. Y hay otros cerámicos, como los vidrios, que van a tener un módulo bastante bajo, pero los vidrios no se utilizan para aplicaciones estructurales, los utilizamos para aplicaciones ópticas. Por ejemplo, el óxido de magnesio se utiliza como aislante térmico, eh, se utiliza en forma de polvo para que no sufra choque térmico, y por lo tanto, si es polvo, no va a tener resistencia mecánica considerable. Y un polvo es un buen aislador. Existen superconductores de alta temperatura que se desarrollaron para poder conducir electricidad sin pérdidas de Joule. Y pues, bueno, todavía no funcionan, pero en teoría podrían funcionar en nitrógeno líquido, pero son altamente frágiles y extremadamente blandos, pues no son materiales estructurales, son materiales eléctricos. Y de la misma manera, todos los semiconductores, como celdas solares y fotocatalizadores, son cerámicas, pero sus propiedades mecánicas prácticamente no tienen importancia. ¿Sí? Solamente las propiedades optoelectrónicas. Pues hay que tener un poquito de cuidado cuando decimos que los cerámicos son duros y que tienen alto módulo de ion y alto punto de fusión, porque aquí tengo una serie de excepciones, y particularmente para los vidrios vamos a buscar composiciones que tienen punto de fusión lo más bajo posible. Las cerámicas de alta resistencia derivan sus propiedades del enlace entre los átomos, que es covalente iónico, pero generalmente mucho más pegado al carácter covalente que al carácter iónico.
son enlaces fuertes. Hemos visto el caso del carbono, pero en el caso de los óxidos también vamos a encontrar enlaces similares, nunca como el carbono-carbono. Pero importante es que los orbitales moleculares en las cerámicas son localizados y tienen alta anisotropía angular, pues las propiedades de una cerámica van a depender fuertemente de la dirección en que medimos estas propiedades. Y sus electrones están localizados por el efecto de la brecha energética entre banda de conducción y banda de valencia. Pues, contrario a los metales, donde los electrones pueden mover libremente a través de la estructura, aquí los electrones tienen lugares, bueno, no son lugares, tienen regiones fijos donde pueden estar y otras regiones donde no pueden estar. Y como la conducción térmica en metales se debe principalmente, bueno, también la eléctrica se debe principalmente a los electrones, las cerámicas van a ser aislantes térmicos y eléctricos, en lo general. Por la energía de enlace, que es muy elevada, van a tener alto punto de fusión. Pero aquí tenemos que tener nuevamente mucho cuidado, porque hay cerámicas de alta resistencia, pero que tengan punto de fusión inferior al acero. ¿Sí? Pero por el otro lado, las cerámicas con mayor punto de fusión siempre van a tener mayor punto de fusión que cualquier metal, aunque por ahí el tungsteno con sus 3400 grados a veces le gane a algunos cerámicos. Y desde luego el tungsteno, para procesarlo generalmente se procesa a través de metalurgia de polvos, porque para fundirlo no vamos a encontrar crisol que lo resiste. Ok, temperatura, presión ambiente, no se forman dislocaciones o se forman muy pocas dislocaciones en los cristales cerámicos, porque su energía es elevada y además su movilidad es muy baja. Pues si esto tiene como consecuencia que no hay deformación plástica, que las cerámicas son frágiles, pero hay que recordar que cualquier material cristalino puede deformar plásticamente si no se rompe antes, pues no es una cuestión si un material es frágil o dúctil, la cuestión es cuál de los dos fenómenos ocurre a la menor nivel de esfuerzos. Y en este sentido, cuando tenemos cerámicas a muy altas temperaturas y muy altas presiones, se van a convertir de frágiles a dúctil y se van a deformar de manera plástica. Y tengo ejemplos, imágenes, no los voy a buscar ahorita, donde vimos cómo la deformación plástica del diamante, que es la cerámica más dura que conocemos, llevaba a un desgaste acelerado de una herramienta de corte. Pues no es uno u otro, se trata de quién ocurre primero. Y pues si la fractura ocurre antes de la plasticidad, pues ya no se va a deformar plástica y viceversa. Ahora, he repetido en este curso como 28 veces que el esfuerzo de fractura no es una propiedad de los materiales, ni en los metales, ni en las cerámicas, ni en cualquier otra cosa. El esfuerzo de fractura ocurre en un solo ensayo, pero no caracteriza absolutamente nada. Y todos los libros que dicen esto, pues le pueden jalar las hojas donde hablan de esfuerzo de fractura y quemarlos en algún lugar o enrollarles para hacer algo divertido. Muy bien, pues si vamos a tener un ensayo de tracción sobre un lote de probetas grandes, el esfuerzo de fractura en cerámicas muestra una dispersión estadística muy grande. Y vamos a ver que conforme disminuye el tamaño, las probetas
vamos a tener menor resistencia promedio. Esto ya lo hablamos un poco cuando hablamos de nanotubos y este tipo de cosas. Son muy pequeños, pues el riesgo que contengan un defecto es muy bajo y por eso parecen muy fuertes. Pero si los mismos materiales se producen al tamaño de una probeta de tracción estándar, van a tener esfuerzos de fractura extremadamente bajos. Y esto lo tenemos que explicar, que probablemente es la parte más difícil de este curso, que es la estadística de Weibull. Por muy difícil que sea, sí lo tienen que estudiar y sí lo puedo preguntar en el examen. Voy a tratar de explicarlo bien, pues vamos a considerar una cadena con n eslabones. Pues la vemos ahí abajo y sabemos que la resistencia de una cadena es igual a la resistencia del eslabón más bajo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las cerámicas? Bueno, si en una cerámica se inicia una grieta, normalmente no hay nada que pare esta grieta y puede correr a través de todo el material. Pues el volumen en una cerámica más débil es el que va a iniciar la falla. Y de ahí, alguna vez tuve una discusión muy larga con una alumna, bueno, una de las 3 alumnas que he tenido, bueno, en uno de los 5 alumnos que he tenido en mi carrera académica, que me preguntaba qué es este volumen. Y vamos a ver exactamente que este volumen no importa, es un volumen de referencia y todo escala con la diferencia de volumen. Vamos a la cadena de regreso. Pues la probabilidad que fracture la cadena se llama P, probabilidad. Y la probabilidad de que se fracture un eslabón es la probabilidad EPE del eslabón. Ahora, para saber cuándo se rompe la cadena, la única manera para saberlo es calcular cuando no se rompe. Y como la probabilidad de que no se rompe es 1 menos la probabilidad de que sí se rompe, pues podemos decir que 1 menos P es igual a la probabilidad de que ningún eslabón se rompa. Es 1 menos P es 1 menos PE a la N. Y ahí vamos de la cadena a la cerámica. Si algún volumencito en la cerámica inicia una grieta, toda la pieza se rompe porque en fractura frágil pues no hay directamente cosas que paren el crecimiento de grieta. Pues en vez de n, vamos a utilizar que el volumen consiste de n pequeños volumencitos V0. Pues escribimos lo que teníamos arriba, pero sustituyendo n por V entre V0. Y la probabilidad de un eslabón se convierte en la probabilidad de que el volumen chiquito falle. Pues para facilitar el cálculo vamos a sacar logaritmos. Pues el logaritmo de 1 menos p es v entre v0, logaritmo de 1 menos pv. Y se define un parámetro b que es simplemente menos el logaritmo de 1 menos p. Este paso se puede utilizar, se puede quitar, pero al escribir b es un poquito más fácil, bueno, más corto, se hacen más cortas las fórmulas. Pues obtenemos que una diferencial de B será la diferencial del volumen entre el V0 logaritmo de 1 menos PV0. Pues desde luego esto de sacar logaritmos aquí es una técnica estándar en la estadística porque se logra sacar la V entre V0
como un producto y no ya como una potencia. Ahora, la probabilidad de que un pequeño volumen falle depende del estado de esfuerzos en este volumen. Pues, por alguna manera, pues este logaritmo de la 1 menos la probabilidad de la falla es alguna función que nadie conoce del campo de esfuerzos, el tensor de esfuerzos en todas las posiciones de la muestra. Pues esto significa que si tomamos esta ecuación diferencial, si la integramos sobre todo el volumen, tenemos que el parámetro B es 1 entre V0, la integral sobre el volumen de esta fuerza que nadie conoce por un elemento infinitesimal de volumen. Si consideramos que el esfuerzo, si el volumen es pequeño, podemos pensar que el esfuerzo no varía dentro de él, pues se facilita para una función de un esfuerzo fijo. Ok, ¿cuál es esta función? Pues insisto, no lo sabemos, pero Weibull dijo, pues para hacer una larga historia corta, vamos a hacer algo que siempre funciona. Una ley de potencia, no es una exponencial, en una exponencial la variable va aquí, aquí la variable es el esfuerzo y esto es la potencia. Una ley de potencia generalmente está bien para captar cualquier curva que va a través del origen del sistema XY. Pues se puede pensar que hay un esfuerzo mínimo bajo el cual no puede fallar el volumen, se divide entre un esfuerzo de referencia y encontramos una F de sigma. Normalmente se considera que este esfuerzo mínimo es igual a 0 y encontramos que B de sigma, aquí falta la B en la diapositiva, no la voy a poner ahorita, B de sigma viene siendo V entre V0, sigma menos sigma mínimo entre sigma 0 a la M. Y B era menos logaritmo de 1 menos P. Esto lo sustituimos aquí y encontramos que la probabilidad de que el volumen total de la cerámica se rompa es 1 menos la exponencial de este término. Aquí otra vez dejé fuera el término sigma mínimo, pero pues tenemos aquí la probabilidad de falla que depende de dos cosas. Del volumen dividido entre el volumen de referencia y del esfuerzo dividido por el esfuerzo de referencia. Y ahora vemos por qué no importa el valor exacto del volumen de referencia, porque podríamos pensar que hacemos probetas de laboratorio con un cierto volumen, definimos el esfuerzo, bueno, esta relación, pero siempre este V0 y este sigma 0 van al 1. Conforme modificamos uno, modificaremos el otro y las variables son el volumen y el esfuerzo. Pues una ecuación, desde luego, mega importante. La distribución de Weibull es una de las tres distribuciones de valores extremos y los valores extremos, bueno, la estadística de valores extremos se dedica justo a esto, a predecir eventos súbitos y o catastróficos. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, se utilizan distribuciones de valor extremo para predecir la cantidad de lluvia.
Pero es muy importante recordar que esta ley de potencia, que dice Y igual a AX a la N, es sencillamente una manera conveniente y fácil para describir cualquier tipo de problema que muestra un comportamiento no lineal y donde la curva pasa por el origen. Pero no significa que son una ley natural, solamente si alguien puede, a través de cálculo diferencial integral algebraico, obtener una ecuación, ley de potencia. En este momento tenemos una teoría. Nada más ajustar una curva a una serie de datos no es estrictamente dicho ciencia. Sí, escucharemos. Pero si funciona, pues pensando como ingenieros, si podemos trabajar con esto, nos damos por servido. ¿Sí? Y esto es lo que digo aquí, que simplemente es una aproximación práctica a un problema que es muy difícil de resolver. Y Weibull sabía esto y pues es lo que hizo. Desde luego, Weibull estudió fatiga en Valeros y era ingeniero, pues no le preocupaba tanto la física o las matemáticas atrás del asunto. Muy bien. La P mayúscula siempre refiere a una probabilidad acumulada, pues si hacemos 100 ensayos de tracción con un volumen V, la P da la fracción de probetas que ya fallaron a un esfuerzo menor a sigma, y 1 menos P son aquellos que resisten el esfuerzo menor a sigma. Y se puede obtener el parámetro o los parámetros de Weibull mediante un ajuste de la curva acumulada en paquetería matemática sin mayor problema. La distribución de probabilidades es otra cosa, pues la distribución de probabilidades es la derivada de la probabilidad con respecto al esfuerzo y es una fórmula un poquito más compleja. Y peor, si sacamos el promedio de esta distribución de probabilidades, vamos a encontrar aquí volumen entre volumen de referencia, 1 a la menos m, sigma 0, gamma de 1 más 1 entre m. Y cuando yo tuve que estudiar en la licenciatura la función gamma, pues odiaba a mi profe, de verdad, y con ganas. Y como en México somos más apapachosos, no creemos que los alumnos nos odian y pues no enseñamos la función gamma. Pero pues no importa tanto su carácter, si lo quieren saber, si les interesa de repente saber toda la función gamma o lo necesitan en la vida profesional, se van a Wikipedia, teclean gamma function y se ponen a estudiar. Es en realidad un equivalente, la función gamma de 1 más un número, es el equivalente del factorial, pero para números no enteros. Pero para cada entero, 1 más n, gamma simplemente es n factorial. Bueno, más interesante, el término en estos paréntesis normalmente está muy cerca a 1 con base en todos los experimentos que tenemos, pues básicamente lo podemos olvidar. Pues encontramos que el esfuerzo de fractura promedio dividido entre el esfuerzo de referencia es igual al volumen, de verdad, entre el volumen de referencia a una potencia de 1 entre el exponente de Weibull. Y vemos aquí el efecto de esto. Pues para un material frágil vamos a tener m igual a 4. M igual a 4 significa que el material puede fallar desde un rango de 200 megapascales a un rango de 1700 megapascales. Pues el promedio en las tres curvas es igual. Vamos a ver el ejemplo, yo creo que sí.
para m igual a 8, esto se reduce. Para m igual a 16, el pico se hace más fuerte, pues el riesgo de fallar a bajos esfuerzos se reduce conforme m incrementa. Y para los metales se puede hacer lo mismo y se encuentra m's en rangos de cientos a miles. Y esto significa que la resistencia de los metales está bien definido, mientras que la resistencia de los materiales frágiles se define de manera menos clara. Pues voy a ver si logro encontrar aquí el libro de notas de matemática. Vamos a materias, espero que esté en materiales 3, asterisco.nb. Ok, aquí tengo un archivo que dice Weibull. Vamos a compartir. Ok, lo que tenemos aquí es que puedo libremente generar datos que son ejemplos aleatorios de una distribución de Weibull con exponente de Weibull de 8 y una sigma cero de 1000. Pues vamos a ver si esta cosa quiere correr. Y vamos a graficar la función acumulada de esta función. Pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Todos están viendo en matemática? Sí, profe. Muy bien. Sí, Vemos que algunas pocas muestras ya fallaron, 10% falló antes de llegar a los 800, bueno, 784, ¿no? Vamos a 10%, bueno, a los 780 megapascales. Y de ahí, 780, empezamos a encontrar más y más y más fallas, hasta todo al final, a 1193 megapascales, todas las probetas han fallado. Sí se puede hacer esto con más ensayos, pero ¿quién va a pagar para tantos ensayos? Pues la curva se vuelve más suave. Cada vez que hacemos esto obtenemos otra cosa, pero sería lo mismo cuando ustedes estuvieran en una planta donde se trabajan cerámicas y están en inspección de calidad de los productos recibidos. Es lo que se hace de ahí. Se puede ajustar un modelo no lineal a estos datos con la función acumulada, CDF, de la distribución Weibull. Y vamos a ver aquí. Encontramos que en el ensayo, ¿sí? Porque estos son datos de entrada, pero como son aleatorios, el resultado es diferente de lo que pongo aquí, pero está cercano. Encontramos un exponente de 7.8 y una resistencia a la fractura de 980 megapascales. Y esto es lo que podemos graficar. Hicimos 100 ensayos de tracción o de flexión, no importa, y vemos que hay un rango muy amplio de esfuerzos de fractura. Pero lo que sí podemos obtener son estos valores que sí son parámetros del material. ¿Sí? Así, con cualquier cosa que medimos, las propiedades medidas van a diferir conforme la muestra de probetas es diferente. Es un hecho de la estadística, no tiene que ver con errores de medición. Y se puede graficar la distribución. Ahí está. Ahora
algo interesante es aquí. No sé si de su curso de estadística y probabilidad se recuerdan que es un cuantil, pero un cuantil nos da el porcentaje de números que están por debajo, el porcentaje de los datos que están por debajo de una cierta fracción. Pues si calculo el cuantil 10 a la menos 3, significa que estoy calculando el esfuerzo de falla en el que uno de cada 1000 piezas falla. Pues vamos a ver. Este cuantil es 406. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a pensar que vamos a diseñar un avión y necesitamos definir del parabrisas o de la cúpula, si es un avión de combate, cuál tiene que ser la resistencia. Pues para un material que tiene en promedio 923 megapascales de esfuerzo de fractura, vamos a encontrar que uno en cada 1000 falla en 406 megapascales. Muy bien. Si tenemos un avión de combate, ¿qué opinan ustedes? ¿Podríamos aceptar que en uno de cada 1000 vuelos se le rompe la cúpula? Sí, una opinión, pensando que si el avión es lento, si es pesado, no sirve en combate y lo va a bajar el adversario, pues necesitamos algo ligero, veloz y confiable. Pero una falla en cada 10.000 vuelos, ¿les parece correcto? Pues viéndolo desde el punto de vista de ingeniería, sí, ¿no? Estamos hablando de algo menor al 0.01%, pero pues nunca es bueno que falle algo en un Pero avión. vas a perder un piloto de combate que te ha costado para simplemente formarlo con cerca de unos 2 o 3 millones de dólares y un avión que te ha costado como medio billón de dólares. En términos de ingeniería no se trata de números, se trata de costos, se trata de hacer ganancias. ¿Cuál será la opinión bajo esta consideración? Ah, bueno, ya si lo pone así, pues sí está muy... No es una falla permisible, vaya. Pues vamos a bajarlo, porque como es combate podría ser igual Fórmula 1, ¿sí? Pero ahí no se muere. En Fórmula 1 yo acepto este nivel sin problema. Pero en un avión de combate, donde el piloto se muere y el avión se pierde, vamos a poner esto. Y la resistencia permisible o el esfuerzo permisible se reduce. Ahora, si fuera un avión de pasajeros, ¿cuál sería un riesgo aceptable para que 300 personas se mueran? Bueno, normalmente, de punto de vista moral, el riesgo debería de ser cero. Pero de manera lógica y sensato, para poder seguir produciendo aviones, ¿cuánto le vamos a poner? Pues vamos a poner 1 en 1.000.000, pensando que aún con un parabrisas roto puede sobrevivir el avión. Y llegamos a 167. Vamos a calcular esto y vamos a calcular pues podemos aplicar aproximadamente el 20% de la resistencia promedia, es nuestro límite de diseño. Pues, y esto es un problema con materiales cerámicas, que no los podemos confiar. Vamos a repetir el ejercicio para ver el efecto del exponente de Weibull. Aquí ponemos 4, simulamos, ya todo esto lo necesito. Vamos a calcular el cuantil. Vamos al avión de combate para no estar tan estrictos. Y encontramos que podemos aplicar el 30%
del esfuerzo promedio, algo anormal aquí, tal vez me estoy confundiendo, tal vez fue simplemente, ya sé que anduvo mal. Pues vamos a repetir el ejercicio, si tengo que calcular toda la hoja, si no, no funciona. Tengo que ajustar mi modelo cada vez y vemos que los parámetros cambian cada vez que hago la simulación. Esto se llama simulación de Monte Carlo, porque en Monte Carlo, en el sur de Francia, hay un casino y ahí se juega juegos de azar y pues cada vez que juegas tienes un resultado distinto. Pues disminuí el valor de m y vemos que la curva se hace más amplia. Vamos a graficar aquí, lo van a ver al instante, curva más amplia. Vemos ahora que el esfuerzo permisible para el avión de combate es menor, el promedio varía cada que hago la simulación, pero ya nada más puedo aprovechar el 10% de la resistencia promedio de mis probetas. Y si vamos a 16, recalculamos todo, la curva ahora se hace más angostita, lo podemos ver aquí, y el cuantil cambia. Y encontramos que ahora podemos aprovechar el 60% de la resistencia promedio. Pues, ¿qué nos explica esto? Pues que las cerámicas, por mucho que en teoría son muy duras, el riesgo de que una pieza de cada tantos miles falle, en muchas ocasiones nos genera un inconveniente que no podemos aceptar. Y la resistencia que calculamos en teoría no sirve para nada. Tenemos que buscar la resistencia que nos permite un riesgo aceptable de una posible falla. Pues la disciplina atrás de esto se llama ingeniería de riesgos y evidentemente estudia distribuciones de valores extremos. Pues no sé si hay preguntas. Sí, profe, esta distribución evidentemente es para materiales cerámicos, pero ¿se puede aplicar para algún otro tipo de material o exclusivamente para estos? Mira, en términos de resistencia de materiales, los materiales frágiles son críticos porque tienen exponentes de Weibull muy bajo. Más en lo general, si tenemos en un avión 10.000 componentes que pueden fallar, el riesgo de que falle uno va a seguir distribuciones similares. Y en ese sentido, la ingeniería de riesgos sí es una ciencia muy avanzada, pero que estudia sistemas mucho más complejos. Para el caso de materiales, pues los polímeros también son frágiles y van a estar sujetos a consideraciones similares, pero en muchas ocasiones los polímeros no se utilizan en aplicaciones estructurales y otros que sí, como por ejemplo los elastómeros, no van a mostrar este fenómeno porque son muy tenaces. Y en este sentido, pues la problemática es típica para los materiales frágiles. Y con esto regreso a mi PowerPoint. Un material frágil ideal tiene M igual a 4. Una tenacidad de la fractura menor a 5 megapascales raíz metros. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la circonia cúbica mejorada por transformación de fases, va a tener un K1C de 16 megapascales raíz metros. El valor exacto de M no me lo recuerdo, pero viene en alguna tabla en los siguientes diapositivas. Pues ahora esta tabla se hace para un volumen igual al volumen de control. No importa cuál sea este volumen de control,
tenemos la resistencia promedia del volumen de control y ajustamos la curva para obtener el exponente m. Pero si ahora incrementamos el volumen, vamos a ver lo siguiente. Igual tenemos m igual a 4, 8, 16. Para un material frágil ideal, vamos a encontrar si el volumen total es 20 veces el volumen de referencia, vamos a tener una resistencia que es nada más del 48% del volumen que originalmente ensayé. Mientras que para la cerámica con m igual a 16, vamos a encontrar una resistencia promedia de 0.80 y no importa 80, no, 90, casi 88. Pues vemos que conforme m sea más bajo, la resistencia esperada del material disminuye con el volumen de una manera más fuerte. Pues utilizar una cerámica en grandes volúmenes no es lo recomendado. Si son materiales muy pequeños, como un nanotubo de carbono, vamos a tener aquí una resistencia tremenda, pero si tratamos de crecer este nanotubo de carbono a un tamaño donde efectivamente sirve para la ingeniería, vamos a encontrar que es un factor de nano a mili, es un factor de 1000, su resistencia literalmente será cero, porque es un material frágil ideal. Y por esto en el primer capítulo les indiqué que todas estas tonterías de que los físicos acaban de encontrar el material más resistente del mundo es pura vacilada, no tiene ninguna conexión con el mundo real. Como ingenieros necesitamos volúmenes que podemos utilizar, y más en la ingeniería mecánica, estos volúmenes van a ser por lo menos milímetros, tal vez cientos de metros. Para un electrónico que se dedica a los componentes nanoelectromecánicos, la situación podría ser ligeramente distinta. Pero por el otro lado, en realidad, nanoelectromecánico no creo que haya una aplicación comercial hoy en día que sirva para algo, a pesar de 20 años de gastar fondos de investigación en estas cosas. Pues, segunda desventaja de cerámicas, si el volumen incrementa, baja la resistencia. Pues, como dicen en Cuernavaca, ¿qué le vamos a hacer? Pero, contrario a la intención de los guayabos, se puede hacer algo. Pues la primera cosa la conocemos, la primera solución la conocemos del arco en cañón, donde utilizamos piedra natural, que es un material cerámico y frágil, pero procuramos que las fuerzas son compresión pura. En cada piedra del arco solamente existe compresión y grietas no pueden crecer bajo efecto de compresión. Y como tal, vemos que también herramientas de corte siempre operarán en compresión porque empujan contra la viruta, pues no hay ningún problema de utilizar cerámicos porque no van a fallar. Incluso en el caso del análisis de falla de las herramientas de corte de diamante, pues la fractura frágil no era el problema, era la transición de frágil a dúctil, baja la resistencia de la herramienta, se deforma la punta y se pierde el filo. Pues si tenemos compresión, no hay problema. El segundo método para mejorar el asunto es utilizar volúmenes muy pequeños. Porque en volúmenes muy pequeños, porque lo opuesto también es cierto, si tengo volúmenes que son más pequeños que el esfuerzo, que el volumen de referencia, esta curva sigue subiendo. Y vamos a ver un incremento muy rápido de la resistencia. Y esto lo vamos a encontrar en los materiales compuestos, donde utilizamos fibras de vidrio, fibra de carbono, muy delgados. Al ser muy delgados, la probabilidad de encontrar un pequeño volumen con imperfecciones es muy baja y la resistencia de las fibras es mucho mayor que, por ejemplo, el vidrio en bulto.
Sí, en vidrio en bulto vamos a alcanzar tal vez una resistencia promedia de 120 megapascales y con la estadística de Weibull, pues el 1% se va a romper en 10 megapascales, para decir algo. Pero fibra de vidrio vamos a tener 2000 megapascales y una probabilidad de fractura a esfuerzos mucho más bajos, mucho más bajo, casi cero. Y la otra aplicación es en recubrimientos. Y esto también se utiliza en herramientas de corte, donde se aplica, por ejemplo, un recubrimiento de 20 micrómetros de diamante policristalino sobre una herramienta de carburo de tungsteno. El carburo de tungsteno sintetizado con cobalto es relativamente tenaz, el diamante no lo es, pero como nada más son 20 micrómetros, la probabilidad de que falle el recubrimiento es muy bajo. Y como último, y ahí entra la ingeniería de materiales, los dos otros son ingeniería de diseño o ingeniería mecánico, hay que procurar el estado de esfuerzos y el tamaño del sistema, pero a nivel de materiales se puede buscar cómo incrementar K1C mediante modificaciones de composición. Un segundo principio es eliminar lo más posible de efectos internos y superficiales, pues evitar fractura por choque o mini fisuras por choque térmico durante la producción, evitar poros por sinterizado, evitar impurezas. Y finalmente, si podemos diseñar materiales donde se puede parar el crecimiento de las grietas, la teoría de que una grieta crítica corre a través de todo el volumen se tiene que modificar porque nada más grietas grandes van a ser fatales, mientras que muchas grietas más pequeñas se amortiguan dentro de la microestructura. Y esto es lo que vamos a ver en lo que sigue. Pero, pues, por si se preocupan qué estudiar para el siguiente examen, hay que poder demostrar la estadística de Weibull y también hay que poder explicar en sus propias palabras y bien argumentado, pues digo, en una cuartilla, pero no 3 renglones, sino una cuartilla bien hecha, cuáles son los factores y por qué están estas medidas de seguridad que nos permitirán utilizar las cerámicas en aplicaciones de alto nivel de esfuerzo. La base aquí es la distribución de Weibull, pero el significado de esta distribución es por lo menos tan igual como saber que la distribución existe y de dónde viene. Pues no sé, ¿hay dudas? No, profe, creo que no. Bueno, ahora, cuando hablamos de cerámicas, en muchas ocasiones, y más que nada cuando yo era estudiante, en aplicaciones de alta tecnología, sencillamente no se utilizaban. Eran cosas para la industria aeroespacial y un poquito para la militar, pero era nada más una fascinación de los profes de materiales y se acabó. Hoy en día esto no es completamente cierto. Las cerámicas van ganando importancia en las aplicaciones de ingeniería de alta tecnología, pero mucho más de aquellas pocas aplicaciones de alta tecnología, las cerámicas son industrialmente muy importantes en aplicaciones cotidianas. Pensamos en el concreto del edificio donde están acomodados, es una cerámica. En el concreto, el problema de la compresión se resuelve agregando acero, que es un metal y que sí resiste la fractura frágil. Pero también la taza de la que toman su café, la cazuela en que su abuelita prepara el mole, las losetas del salón donde están sentados son materiales cerámicos. Y esto sí es una industria multibillonaria a nivel mundial en que todas estas cerámicas
especiales que vamos a ver realmente ni aparecen. Sí, lo mismo lo he dicho, es mucho más interesante mejorar cada año 1% en las propiedades del acero que encontrar una nueva aleación de alta entropía de la cual se van a producir tal vez 1000 kilos al año para aplicaciones en cohetes o cosas por el estilo, ¿no? Pues el volumen siempre le gana al precio y la sofisticación. Si quieren hacer dinero, es en productos de alto volumen, no en productos súper especializados. Puede haber excepciones. Y las cerámicas clásicas se producen de arcillas. Y arcillas se forman geológicamente por la degradación de minerales por la acción de agua. Y, por ejemplo, en las exploraciones de Marte, cuando encuentran arcillas, pueden estar seguros que previamente hubo agua. Por mucho que hoy en día ya no hay, debe de haber habido abundante agua para poder generar la cantidad de arcillas que se encuentran en la superficie del planeta. Las arcillas se transportan fácilmente en el agua y tienen mayor tiempo para sedimentación, y pues en ríos los vamos a encontrar en zonas de estancamiento y en mares tranquilos, lejos de zonas con elevada tasa de erosión. Y si vemos en México arcillas, pues existe el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco. Tepalcata significa cerámica o arcilla, Tlalpan significa tierra, pues ahí se encontraron un río viejo que ya no existe, depósitos de arcilla para hacer talavera. Igual Tlayacapan en Morelos se conoce por su alfarería, pues es porque ahí se encuentran las arcillas. En Europa, pues donde se hacían los ladrillos, eran zonas donde hace 20 millones de años se depositaron las arcillas en capas de 20 a 30 metros de espesor, en un mar lejos de la costa, que hoy en día está elevado por el nivel del mar. Pues normalmente las arcillas son una mezcla de minerales. Primero, silicatos. Vamos a ver rápidamente que las arcillas son filosilicatos, pero también se encuentra cuarzo, comúnmente conocido como arena, y feldespatos, que son similares, ambos son tectosilicatos. Y las arcillas van a contener óxidos. El óxido de hierro da un color rojo, el óxido de manganeso da un color negro. Y en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, está conocido por su barro negro, una artesanía muy elegante que es perfectamente negro, porque en este pueblo las arcillas contienen manganeso, y en el pueblo vecino, que no me lo recuerdo el nombre, toda la cerámica tiene color roja. Y pues los dos tipos de artesanía compiten con los turistas en los mercados de artesanías. Estas arcillas también son relativamente o elevadamente puras y por lo tanto van a generar materiales de elevada resistencia. Con feldespatos o cuarzo también se obtiene elevada resistencia, pero no al nivel de temperatura que los hornos artesanales alcanzan. Pues las arcillas van a absorber agua entre las capas de los filosilicatos. Filo significa hoja, pues son silicatos que forman hojuelas micrométricas. Y el agua es un aglutinante y un plastificador y permite que las piezas de arcilla se pueden formar antes del horneado, pero sin requerir moldes ni nada, pues con las manos y con la rueda del alfarero se le pueden dar geometrías elegantes para artesanía, para vajillas en casa, para cazuelas y para piezas de arte, porque también si vemos los
incencieros y muchos objetos precolombianos son hechos de cerámica utilizando estos materiales. Pues para entender estos materiales hay que entender qué son los silicatos y voy a dar un breve resumen de cómo se forman. Los silicatos se basan en el tetraedro SiO4. Menos se dice, porque se utiliza por errores históricos la terminología de los enlaces iónicos. El carácter del enlace silicio-oxígeno es covalente, 32% iónico. Los ángulos son los mismos como en el carbono, 109.5 grados, pero vemos aquí en el modelo de pelota y palito, encontramos este tipo de modelo, pero la verdad es que el oxígeno es mucho mayor que el silicio como ion y se tiene una pelotita pequeña dentro de un tetraedro de oxígenos. No es el tetraedro perfecto, los átomos de oxígeno no logran tocarse entre sí. Y de ahí los minerálogos determinan o definen diferentes clases de silicatos. Si un mineral se conforma de un solo tetraedro y otros iones, se habla de nesosilicatos. Si se tienen dos tetraedros juntos y otros iones, son sorosilicatos. Algunas piedras preciosas están en esta categoría. Si tenemos 3, 4 o 6 tetraedros formando un aro, se llaman ciclosilicatos. Tampoco son importantes para este curso. Los inosilicatos forman cadenas de tetraedros y ahí vamos a encontrar lo que se llaman fibras cerámicas. Las fibras cerámicas tienen cierta importancia y hay una que se ha utilizado que son los asbestos, que son altamente carcinógenos, que vamos a encontrar en materiales de construcción y que forman un problema ecológico tremendo, más que nada en países donde el desarrollo económico se llevó a cabo mucho antes que en México. En México no es tanto el problema, pero aquí en Bélgica no dejan de hablar de estos. Los que son importantes para este curso son los filosilicatos, donde los tetraedros forman una hoja, y los tectosilicatos, donde se forman una estructura en 3D similar a diamante o diamante hexagonal. Ahora, un punto importante, si en este tetraedro se sustituye un silicio que trae una carga positiva por un aluminio, se puede agregar otro catión como hidrógeno, potasio, sodio, que sustituye el electrón que le faltaba al silicio, que aporta un átomo que requiere un electrón más para formar su enlace. O si pensamos en iónicos, que no sería correcto, que si tenemos aquí una carga menos que falta por tener aluminio más, pues si agregamos otro catión con carga unitaria, compensamos por esta pérdida. Y esta sustitución con aluminio en catión da la gran diversidad de los filosilicatos y los tectosilicatos. Pues en un libro de mineralogía, que lo tengo por ahí en mi cubículo, pero no aquí, pues los capítulos de filosilicatos y tectosilicatos son los más gordos. ¿Cómo se arreglan estos tetraedros? Para el silicio era fácil, para el carbono era fácil porque la hibridización sp2 forma hexágonos perfectos, planos. Aquí no es el caso. Aquí tenemos hibridización sp3 y es mucho más como si fuera un tetraedro de ciclohexano. Si tenemos átomos de oxígeno en medio también, pues no es perfectamente plano, pero al unir 6 tetraedros formamos un ciclo y al juntar los aros hexagonales,
llegamos a una estructura que remotamente se parece al grafeno. Ahora tenemos átomos de oxígeno que están fuera del plano. Los que están aquí pues van con lo que sigue de esta estructura por miles y miles y miles de repeticiones. Pero estos que están afuera requieren algo más. Y por ejemplo, aquí tengo la estructura de la kaolinita. Este algo más aquí es un aluminio que se va a enlazar con los hidrógenos, con los oxígenos, y se enlace con un grupo, no, es magnesio, no es aluminio. Pues requiere aquí dos enlaces más con lo que son grupos hidroxílicos. Oxígeno rojo con hidrógeno blanco. Y así obtenemos una estructura que consiste en una capa de tetraedros y una capa de octaedros. Este dibujo no lo tienen que poder hacer en el examen. Me costó muchas horas utilizando matemática. En mi examen profesional sí lo hice en el pizarrón en cuestión de 2 minutos, pero después de haber estudiado esto por un par de años. Bueno, en la kaolinita, no, pues sí es kaolinita. En los átomos metálicos son aluminio y la capa octaédrica se termina en un grupo hidroxílico. Esto se llama secuencia TO. Hay otros casos, por ejemplo, en el talco, los átomos aquí en medio son magnesio y en vez de tener hidroxilos, aquí se tiene otra capa tetraédrica aquí arriba y se obtiene TOT. Y entre estas capas se puede además absorber agua que no forma parte de la estructura química, se llama absorción. Absorción con B es cuando está dentro de los poros de una estructura. Absorción es cuando es sobre la superficie de la estructura. Y pues sobre estas capas se puede absorber mediante puentes de hidrógeno agua. Y esta agua, que no es parte de la estructura de la arcilla, es lo que permite moldearlos en la vida real. El agua durante el sinterizado se evapora y agregando a esta agua iones como sodio o potasio, se puede modificar muy fuertemente la característica de la pasta previo al sinterizado. Ahora, vamos a hablar nada más de una sola arcilla, que es la kaolinita, que permite generar aplicaciones técnicas muy importantes. Y el nombre viene de una montaña en China donde se encontraba esto, la montaña Gaoling, donde los primeros viajeros europeos encontraron que de esto se producía la porcelana china. ¿Sí? Porque la nao española, los piratas holandeses, los navieros portugueses ganaban dinerales, igual pues una ciudad como Venecia ganaban dinerales importantes la porcelana de China porque no se sabía hacer esto en Europa. Hasta que algún francés viajando por ahí encontró que era una arcilla muy blanca y pues regresando lo contó a todo el mundo y pues se podía empezar a hacer porcelana en Europa. Y el precio de la porcelana china bajó considerablemente. En este sentido, como un dato en el margen de la discusión, uno de los primeros galeones que fueron capturados por los holandeses, un solo barquito de 20 metros de largo y 5 metros de ancho, contenía suficiente material entre especios de Asia, porcelana y plata del Nuevo Mundo, suficiente para cubrir el gasto de la guerra completo de Holanda en su guerra contra España por un año. ¿Sí? Pues era un barquito que hoy en día ni te subes en él porque te da miedo de que se va a hundir. Con esto pasaban por el océano y una carga de esto era suficiente para
ejércitos completos de 20.000, 30.000 personas por un año, más sus consumibles y sus armas. Sin embargo, también en Alemania se conocía este producto y lo utilizaban principalmente para hacer morteros y crisoles para alquimistas y químicos. Y la vía de producción de estos productos era absolutamente secreto. Solamente la gente en los pueblos donde se hacía esto sabían de dónde venía, pero se vendía en toda Europa para aplicaciones químicas. Y hasta hoy en día los morteros de porcelana son una herramienta esencial para los farmacéuticos. Pues la caolinita no se forma como las otras cerámicas, las otras arcillas. Las otras arcillas son producto de erosión. La caolinita se forma cuando el granito, que es una piedra masiva que hay abundantemente en la costa pacífica de México, cuando está sujeto a lluvias tropicales por miles de años. Las lluvias tropicales eliminan todas las impurezas y todo lo demás, lo que queda es este mineral. A veces en este mineral, en vez de hidróxido, se tiene litio y en este momento se va a explotar los depósitos geológicos, no para hacer arcillas, sino para extraer el litio. Y sin duda hay suficientes de estos en México, nada más que para encontrar litio el costo no radica en el mineral, el costo radica en la planta para extraer el litio de la caolinita, que es muy complejo el proceso. Pues alguien tiene que hacer la inversión y se podría resolver esto. Y por ejemplo, caolinita en México se utiliza para hacer la talavera, pues sabemos que la talavera se hace en una zona entre Puebla y Oaxaca, es porque ahí se encuentran estos o este tipo de depósitos. Ok. En la mineralogía vamos a representar la estructura química o la fórmula química de alguna manera que refleja la estructura del material. Y la caolinita va a tener una fórmula aluminio 2, silicio 2, oxígeno 5, OH4. Los ingenieros químicos y civiles lo hacen de manera diferente. Dicen que es aluminio 2O3 más 2 SiO2 más 2H2O. Pero eso no es cierto, no es una mezcla de moléculas, es una sola estructura cristalina, ¿sí? Y esto me ha causado tremendos problemas con los ingenieros químicos cuando todavía trabajé con los ambientales, que ellos pensaban, por ejemplo, que la ilmenita, que es hierro, titanio, oxígeno 4, que era óxido de hierro mezclado con óxido de titanio, y que por lo tanto iba a tener las propiedades de los dos. No, pues es una sola molécula que tiene sus propias propiedades. Y llegó al punto que en un examen de candidatura a doctorado, pues algún estudiante hizo este error pensando que son materiales separados, mezclados. Que le pregunto, ok, y tú pues cuando te bañas en la mañana, agarras 2 tanques de hidrógeno, un tanque de oxígeno, abres las llaves del gas y te bañas porque es hidrógeno, 2 partes de oxígeno, una parte, pues es agua, te bañas, ¿cuál es el problema? Y que me dice que sí, no hay problema. No, pues digo, y luego prendes tu cigarro, ¿no? Pues es claro que el agua no es hidrógeno y oxígeno separado. El agua es una molécula que es completamente distinta a sus componentes. Y lo mismo pasa aquí. Vamos a tener una muy rara impresión de que estos son componentes separados, donde en realidad es una cosa completamente distinta. ¿Sí? Pues no vayan a caer en este tipo de errores si algún día en la vida van a trabajar cerámicas. Ok, los tectosilicatos es otro asunto. Ahí los tetraedros se van a arreglar en una geometría cúbica. Y aquí realmente ya no logré hacer los dibujos de manera correcta. Traté de copiar la estructura de diamante, donde tenemos los tetraedros, en el centro el silicio,
en las esquinas el oxígeno, y si bien más o menos la celda unitaria todavía sale correcta, el asunto generalmente es mucho más difícil. Por ejemplo, para la cristobalita, que es óxido de silicio, la fase beta tiene una estructura de diamante, pero a menor temperatura cambia la fase alfa, que es tetragonal, y es una red distorsionada. Simplemente, pues les trato de explicar, para el silicio, el ángulo entre las orbitales es perfectamente 109 grados. Para el oxígeno, el ángulo debería de ser 120 grados. Pero si está en la estructura cúbica, tiene que ser a fuerzas 109 grados, pues el oxígeno no está contento. Pero a elevadas temperaturas le gana el silicio, que dicta que tiene que ser 109 grados. Cuando baja la temperatura, súbitamente hay un punto donde le empieza a ganar el oxígeno y que este ángulo cambia a 120 grados. Y toda la red se tiene que torsionar, modificar para acomodar este cambio. Y esto genera lo que conocemos como una transformación martinsítica. Lo mismo en cuarzo, alta temperatura es hexagonal, similar a la estructura de lonsdaleita. Hay una cierta temperatura donde súbitamente le gana la irregularidad del oxígeno, se genera una red distorsionada que es trigonal. Ahora, si en un tectosilicato vamos a sustituir un silicio por un aluminio, por ejemplo, aquí está el aluminio azul, se puede cambiar la composición al adicionar un catión en el espacio octaédrico. Y en este sentido vamos a encontrar dos polimorfos, ortoclasa y leucita, donde se tiene un potasio con un aluminio, albita, un sodio con un aluminio, y anortita, calcio con dos alúminas. Se conoce la plagioclasa, que es una solución sólida de albita y anortita, pues donde tenemos una parte sodio con un aluminio y calcio con dos aluminios. La ortoclasa no se encuentra casi sobre la faz de la Tierra, pero se puede hacer sintéticamente, pero cubre la superficie de la Luna. Y ninguna de estos minerales en realidad es cúbico, pues es porque no logré hacer los dibujos correctos. Pues la porcelana es una cerámica clásica, pues tiene miles de años de existir, pero a la vez es de alta tecnología. Para aislantes eléctricos es muy utilizado, es inerte a la mayoría de los productos químicos, tiene un alto punto de fusión, una dureza de Vickers mayor a muchos aceros, una tenacidad de la fractura para llorar. ¿Sí? 1 a 3 megapascales raíz metros. La porcelana es frágil y si tienen su taza de café que le falta un pedacito en la orilla, es porque lo tratamos mal durante el lavado de la vajilla. La porcelana original es puramente kaolinita, pero se le puede agregar feldespatos y cuarzos, y hoy en día cualquier cerámica blanca obtenida de mezclas de silicatos naturales le decimos porcelana. Pues se habla del porcelanato para pisos, pues es un poquito de kaolinita con mucho feldespato. Y se tiene, por ejemplo, la porcelana para ortodoncia, porque brilla, es duro, es blanco, pues es una perfecta sustitución para dientes naturales. Contiene 70% leucita, pues mucho más leucita que kaolinita. Pero la razón es que hoy en día, para plantas industriales, podemos alcanzar temperaturas que históricamente en hornos artesanales o preindustriales no se podían alcanzar. Pues en la formación de la porcelana tenemos varias reacciones. Químicamente
no pasa nada hasta 550 grados. Se evapora el agua, pero pues si lo vuelves a secar, el material se convierte otra vez en un polvito. ¿Sí? Si está completamente seco, la kaolinita es un polvo muy fino. Cuando le echas agua se convierte en una pasta. Cuando lo calientas a 550 grados se vuelve a secar, le vuelves a echar agua, pues lo puedes hacer las veces que quieras. Pero en el rango de 550 a 600 grados, la estructura química cambia y se separa de la estructura todo el hidrógeno en forma de H2O, agua, pero aquí la fórmula química de lo que queda es aluminio 2, silicio 2, oxígeno 7. Este agua nunca jamás se lo vas a poder reintegrar. La metakaolinita es amorfa con dominios cristalinos. A mayores temperaturas se va a formar la espinela aluminio-silicio, que es silicio 3, aluminio 2 o 12, y se forma óxido de silicio. A aún mayores temperaturas, el contenido de silicio se reduce en esta parte y vamos a formar lo que conocemos como mulita, que es aluminio 6, silicio 2. Aquí todavía tenemos más silicio que aluminio. Aquí ya tenemos más aluminio que silicio, oxígeno 13, y se separan otros 5 silicios. Pues vamos a obtener al final de todo 2 moléculas de mulita y 6 moléculas de cuarzo o algún polimorfo. Y esto se puede estudiar. Bueno, primero vamos a aquí. Pues de 1050 grados a 1400 grados, la mulita tiene morfología de plaquetas, pero de 1400 a 1840, que es el punto de fusión, vamos a generar una geometría de agujas. Y esta geometría es muy interesante. Son agujas en una matriz de cristobalita. Y estas nanofibras que se tienen sirven como refuerzo para la matriz de cristobalita y que van a dar la elevada resistencia del material. Y las temperaturas de transformación, la morfología y la estabilidad de la cristobalita se pueden modificar agregando los famosos feldespatos que contienen sodio, potasio y calcio. Pues ahora vamos al sistema óxido de aluminio, óxido de silicio, y esto mejor lo hacemos sobre la diapositiva de PowerPoint. No, no era lo que quería. Pues lo que les había dicho al inicio del curso, van a tener que entender diagramas de fase. Si no se les enseñó Agustín, pues lo tendrán que aprender ahorita. Pues tenemos un diagrama de fase. En metales tendríamos, por ejemplo, silicio y aluminio. En la mineralogía se permite que sea óxido de silicio, óxido de aluminio. Y vemos aquí un eje que va de 0 a 100. Si aquí tenemos silicio, aquí tenemos 100% de, perdón, aluminio, no, óxido de silicio, aquí tenemos 100% óxido de aluminio. Hay que fijarse si este eje viene en porcentaje peso o en porcentaje atómico. Y lo que vamos a ver es que hay zonas marcadas con una letra. Aquí arriba vamos a tener líquido, aquí tenemos mulita, aquí tenemos cuarzo. Pero en todas las demás zonas vemos 2 letras. Aquí tenemos líquido más cuarzo, mulita más líquido, mulito más
alúmina, alúmina más líquido. Pues si pongo mi cursor en cualquier punto de este diagrama de fases, pues vamos a ver, vamos a crear un punto. Puedo saber qué voy a tener. Pues en esta zona del lado izquierdo encuentro mulita, del lado derecho mulita, del lado izquierdo líquido, pues sé que tenemos mulita con líquido. Lo que podemos ver, si trazo una línea, podemos ver que esta composición es líquida hasta una temperatura que crucemos aquí la línea del líquidos, que es 1870 grados aproximadamente. ¿Sí? Aquí pasamos de puro líquido a mulita más líquido. Hasta justito por debajo de 1600 grados, el líquido se va a solidificar y vamos a tener mulita más cuarzo. Si vemos aquí qué pasa, aquí tenemos lo que lo que se llama un eutéctico, donde se tiene la transformación de todo el líquido que quedó, va a formar ahora mulita y cuarzo. La mulita que ya teníamos aquí no se cambia, pero se agrega mulita más cuarzo. Y finalmente, a temperaturas de 1460 grados, cruzamos esta línea donde vamos a tener, no es cuarzo más mulita. Vemos a la izquierda es cuarzo, a la derecha es mulita, cuarzo más mulita, pero esta transformación ya ni se da, pues el material que se tiene a temperatura ambiente va a seguir siendo mulita más cristobalita. Ahora, si queremos saber cuánto tenemos de cada fase, tenemos que trazar otra línea, es decir, una línea horizontal que va de aquí hasta allá. Y ahora, para saber cuál es la cantidad de mulita y cuarzo a esta temperatura dada, trazamos la línea de la composición original a la composición de mulita. Esto le vamos a dar otro color. Y trazamos también la línea que va de donde está el líquido vamos a darle un color. Temperatura. Voy a bajar un poquito mi este punto porque justo cae en una zona difícil. Les voy a bajar este. Hasta aquí voy a trazar mis líneas de manera correcta.
necesito la longitud total. Y ahora vamos a editar insert equation, la cantidad de mulita M se va a encontrar es igual a la composición de la mulita, que es aquí, si checamos donde estamos para abajo, 74%, perdón, la composición original, que es 62%, pues es composición, la concentración de 0, que es la composición aquí de la porcelana, 62%, menos Cl, dividido entre, voy a copiar aquí, Control C, Control V, Cm menos Cl. Y la cantidad de líquido va a ser Cm menos C0 entre Cm menos Cl. ¿Y qué vemos? Las cantidades de ambas fases. Las composiciones las encontramos donde intersecta la línea horizontal con la línea que delimita la zona de esta fase. Pues aquí. Pues para dar un ejemplo, es igual a, no es correcto, es igual a C0, vamos a decir que es es difícil, no puedo ver mi barra de herramientas. ¿Cómo resolvemos esto? Permítanme un segundo. Equation. De 0 es 62 a cuentas de cocinero, menos Cl, que es aquí, vemos en el diagrama para abajo, 12, y Cm es, así para hacer las cosas fáciles, 72 menos 12, pues esto me da es igual a, otra vez una fracción, 50 entre 60. 5 entre 6, algo como 83%. Sí, la cantidad de mulita. Y es claro, el punto en el diagrama de fase es más cercano a la zona de mulita que a la zona de líquido. Pues en este punto tenemos 83% de material sólido y vemos que este material sólido se llama mulita. Pero importante es, para encontrar la cantidad de mulita, en la fórmula aparece la concentración, la composición del líquido. Para encontrar la cantidad de líquido aparece la concentración o la composición de la mulita.
Pues lo que tenemos es que tomamos el lado opuesto dividido entre la longitud total para encontrar la cantidad de mulita. Y esto se llama la regla de la palanca, porque es igual al peso que tenías que poner aquí en la palanca para mantener en equilibrio la palanca, pues y el peso para la mulita va a ser mucho mayor que el peso para el líquido. Pero no me gusta el nombre de regla de la palanca, pues simplemente si sabemos que para calcular la cantidad de un componente necesitamos tomar la longitud opuesta, la que no está junto a este componente, y para el otro componente, el líquido, tenemos que tomar la componente del líquido. Pues con esto ya me pasé del tiempo planteado. No sé si hay preguntas. ¿Quiénes de ustedes han aprendido bien la regla de la palanca? ¿Quiénes no? Pues quienes que sí, levantan la manita digital. Ok, pues no todos, pues haremos un par de ejemplos adicionales porque no pueden salir de esta facultad sin saber interpretar un diagrama de fases. Para hoy, sin embargo, es suficiente. Aquí ya son las 10:30, más allá de. Pues yo me voy a descansar. Ustedes tomen una pausita, pero no olviden de estudiar bien para el examen parcial, que va a ser, déjenme ver, el día 30 de octubre, si no hay otras complicaciones en la vida política de la facultad. Pues no sé si hay dudas. Creo que no, pero fue todo bien. No, profe. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Que tengan buena tarde.